amigos, ¿qué tal? Aquí con ustedes Daniel Rojas Pachas con un nuevo video para este espacio Libros y otras interferencias. En esta oportunidad quiero dedicar el video a un film del año 2013 dirigido por Bong Joon-ho, el mismo director de Memory of Murder, Mother, Parasite, entre otras cintas. Este director coreano es muy conocido por generar cintas que nos han propuesto una revisión a la historia contemporánea de Corea, pero también ha trabajado, digamos, representaciones futuristas, distopías, a través de la ciencia ficción. Por tanto, no solamente ha desarrollado una carrera ligada al drama, al thriller de suspenso, y el género policial, sino que también ha hecho toda una carrera vinculada a la ciencia ficción, la fantasía, tal como lo demuestran sus películas Okja y The Host. Snowpiercer está basada en un cómic francés llamado Le Transpersonnage, que nos plantea una distopía y hace una alegoría del mundo moderno a través de un mundo máquina, ya que en el futuro la humanidad, tratando de enfrentar el cambio climático, pone en marcha un experimento que termina produciendo, ¿no?, una aceleración del congelamiento de la Tierra y una nueva glaciación, lo cual provoca que el mundo sea inhabitable. Esto, de algún modo, pues genera, ¿no?, que gran parte de la población tenga que refugiarse en un tren que empieza a recorrer el mundo sin detenerse y se vuelve una especie de, podemos decir, un arca de Noé, ¿no? Una especie de refugio andante que, por lo mismo que se encuentra en constante movimiento, no se congela, no se vuelve una base estática, sino que en el fondo es un mundo móvil. Más o menos esa es la parte fantástica, ¿no?, que nos plantea este relato. Lo interesante es que de algún modo esta nueva sociedad en la cual los sobrevivientes que quedan en el mundo, los únicos que pudieron salvar este congelamiento, pues conviven en este espacio que, lejos de ser un espacio de entendimiento, de empatía, de solidaridad, ¿no?, entre los pocos que han sobrevivido, se convierte en una especie de microcosmos que de algún modo replica los mismos modelos que de algún modo han llevado a la humanidad a su debacle. Entonces se nos presenta una sociedad que está estratificada de acuerdo al posicionamiento que los sujetos ocupan dentro de los distintos vagones. Por eso me refería a esto como una alegoría, porque lo que hace la historia a través de este mundo distópico, ¿no?, de esta especie de utopía degradada, es darnos cuenta, utopía como un mundo posible, ¿no? A eso me refiero, como un lugar posible, pero en este caso distópico porque se encuentra degradado, porque se encuentra distorsionado y que en el fondo lo que hace es revelarnos también la crisis del progreso, la crisis del contractualismo, la crisis de lo que hemos entendido por democracia, por orden, por justicia, ¿no? En esa medida esto es una distopía. Y ¿por qué yo señalo que es una alegoría? Porque pues lo que hace es representar de algún modo a escala la manera en que opera, por ejemplo, la estratificación dentro del mundo moderno. Entonces, lo interesante de la historia es que vemos, por un lado, pues ciudadanos de primera clase y ciudadanos de segunda clase y luego polizontes. Entonces, de algún modo podrías tener una clase alta muy reducida, ocupando los vagones delanteros, que son de algún modo el motor también, y donde se encuentran todos los medios de producción controlados. Luego tienes una especie de clase media que podrían ser polizontes, tripulantes de segunda clase, que son una clase dirigente, una especie de clase política, guardaespaldas, guardias y también militares, ¿no?, que de algún modo tienen ciertos privilegios, pero porque pues de algún modo escudan, protegen y también cimentan, ¿no?, esta estratificación y apoyan a las clases regentes, ¿no?, a los que ocupan los primeros lugares dentro de
el tren. Y luego tienes pues a los polizontes, que en el fondo son gente que no entró con un ticket, que de algún modo abordó y que sirven como una especie de mano de obra, ¿no? Una mano de obra forzada, o finalmente personas que están simplemente en lo que dentro de nuestro mundo serían los márgenes, los extramuros, pues aquí están condenados a las últimas, digamos, a los últimos gabinetes o a los últimos vagones de este tren, ¿no? De este tren mundo que no se detiene, que está en constante movimiento para no congelarse. Y pues aquí vamos a ver una serie de personajes, pero antes de pasar a hablar de los personajes, lo que representan y más o menos cómo esta historia nos va mostrando la manera en que el tren funciona también como un organismo, quería señalar algunos elementos que me parecen muy destacables y muy interesantes de esta historia para generar esta magnífica, ¿no? y atrapante alegoría, ¿no? del mundo. Por ejemplo, uno de los elementos interesantes que la historia maneja muy bien es que el mundo, de algún modo, al colapsar y la gente que ingresó al tren, pues de algún modo eran de distintas comunidades lingüísticas, de distintas nacionalidades. Entonces el tren a la vez es una especie de torre de Babel, o sea, tienes latinos, tienes anglosajones, tienes europeos, tienes hindús, asiáticos. Entonces, para poder, digamos, de algún modo soslayar este tema del encuentro de distintas lenguas, de distintas culturas que no pudieran entenderse, pues existen dentro del tren unos tipos de aparatos que son una especie de Walkmans, si quieren verse así, ¿no? Como unos audífonos con un aparato de sonido que hacen la traducción a tiempo real y pues mientras ellos están hablando, pues en su respectiva lengua, ¿no? Por ejemplo, coreano o ruso o inglés o español, pues se hace la traducción inmediata a una lengua en común, en este caso el inglés. O sea, es una forma, considero, bastante práctica e inteligente de, por un lado, dar cuenta, ¿no? de que existe una, digamos, multiplicidad racial, una multiplicidad étnica, lingüística, comunitaria y que pues de algún modo tampoco te complica a la hora de generar el relato. Ese es uno de los elementos. Otro de los elementos es digamos, la organización de los que habitan en el lugar generacionalmente, porque hay personas que de algún modo, ya siendo mayores, ingresaron, o siendo jóvenes, ponte de 30 o 40 años, ya han pasado varios años dentro de esta máquina, ¿no? Más o menos 15, creo, años desde que ocurrió esta tragedia, ¿no? Del congelamiento de la Tierra. Entonces hay personas que ingresaron ahí, quizá me equivoco, quizá eran más, quizá 25, no lo recuerdo muy bien en este momento, pero lo que sí es cierto es que hay personas que ingresaron siendo jóvenes y ya han vivido una gran parte de su vida ahí. Hay otros que de algún modo entraron ya mayores y han muerto ahí, y también hay personas que ingresaron, ¿no? al tren embarazadas, mujeres embarazadas. Entonces los niños que nacieron y han crecido en ese mundo ya siendo adolescentes, jóvenes, y otros que ya han nacido, o sea, propiamente dentro del tren, pues no tienen un conocimiento del mundo anterior. Entonces para ellos el tren ha sido todo su mundo. O sea, el exterior es una amenaza. El exterior, cuando la película, ¿cierto? El cómic te muestra, ¿no? que el tren está avanzando, el mundo al exterior pues es un erial de hielo. O sea, salir afuera es una condena de muerte. O sea, no hay manera de escapar del tren. O sea, el salir implica inmediatamente pues tu muerte. Entonces el tren de algún modo también genera esa sensación de Arca de Noé, de espacio de seguridad, es un búnker andante. Y pues estos niños que han nacido en el tren, que no conocen un mundo previo al tren, son conocidos como baby trains o bebés del tren. Pues lo interesante, de algún modo, en esta historia también es cómo se van amalgamando ciertos discursos o cómo de algún modo se reescribe la historia como nosotros la conocemos. El creador del tren en la historia es un sujeto que se llama Wilford, que todavía está vivo, que es un científico, pero que en la historia es tratado ya no solamente desde el punto de vista altruista, ¿no? Como un sujeto que de algún modo dedicó su vida a crear este invento, que lo tildaron como loco, pero que en un punto, pues ante la inminente destrucción del mundo y la construcción que él había hecho de este riel que atraviesa, de estos rieles que atraviesan el mundo y
esta máquina, ¿no? Que de algún modo se volvió, como digo, un búnker andante, era visto como un demente, pero luego se convierte en el salvador. Entonces, todo el discurso científico, todo de algún modo, esta especie de altruismo, de esta calidad, ¿no? de sujeto ilustrado que de algún modo salva a la humanidad, termina mezclándose con la idea de un Mesías, ¿no? De una especie de nuevo Dios, de algún modo, o de nuevo Salvador de la humanidad. Y es interesante porque hay puntos en la historia en donde vemos cómo se educa en esta sociedad. Entonces hay un año cero nuevo, o sea, ya no es antes de Cristo, después de Cristo, sino es antes de Wilford y después de Wilford. Y pues también este discurso, de algún modo mesiánico, de algún modo, podríamos decir, religioso, que se da a la figura de Wilford, se imparte como una especie de propaganda también dentro del sistema educativo. Hay una escena en particular en donde vemos a una profesora con sus alumnos y se le va contando la historia a partir de los nuevos hitos. O sea, todos estos niños que nacieron en el tren pues no conocen nada de la historia del mundo anterior. O sea, técnicamente dentro de estas mentes jóvenes y dentro de esta sociedad el mundo anterior ya no existió. Es como una prehistoria que no importa. Entonces, se toman nuevos momentos que van configurando pues esta realidad y esta nueva línea temporal, ¿no? El año cero, por ejemplo, el año cero, como digo, es el subir al tren, el empezar ahí una nueva historia de la humanidad. Pero también, cuando se cuenta el nuevo calendario, o sea, hay un nuevo calendario, ¿no? Como ya se ha perdido la noción del tiempo a través de un reloj o la medida, pues se cuenta cada vez que pasan por un puente que se llama el puente Yekaterina, y cuando cruzan ese puente es que se cumple un año porque pues el tren ha dado una vuelta y ya, esa es la nueva medida, ¿no? Luego, también lo que se relata como elementos valiosos dentro de la historia, pues son ciertas revoluciones armadas que se han dado dentro del tren en estos años, a través de luchas entre las distintas clases sociales que existen en este nuevo mundo, ¿no? Porque las clases menos privilegiadas, como decía, los grupos que son considerados los polizontes, las personas que simplemente subieron al tren, que no compraron o de algún modo pues su ingreso, pero que los dejaron entrar para que de algún momento se convirtieran en fuerza útil, en en mano de obra dispensable incluso, pues han habido intentos de sublevación, ¿no? De algún modo de tomar el control del tren, y esos momentos se relatan como las pequeñas revoluciones, ¿no? Como los pequeños hitos históricos. Y también otro elemento que destacan es la fuga de los seis, que es un, la salida o el intento de escape del tren de un grupo de personas que en algún momento tomó conciencia de que no quería estar más en ese lugar, pues y su opción fue escapar, ¿no? Escapar del tren saltando, generando una especie de brecha, y pues quedaron congelados como estatuas también. Entonces, los niños cuando están en clase y ven esto, pues se emocionan y le dicen a la profesora, cuéntenos la historia de la fuga de los seis, ¿no? O cuéntenos cómo ocurrió tal revolución. Entonces, prácticamente este mundo funciona bajo sus propias normas, bajo sus propios momentos, hitos, y de algún modo eso también le da una personalidad, ¿no? A todo este mundo completamente distinto al que conocemos, pero que, como digo, funciona bajo más o menos reglas similares, por la estratificación y también por la manera en que está organizado. eh, en la historia, en un momento, vamos a ver distintas secciones del tren y vamos a ver que, pues, la zona donde viven digamos, los menos favorecidos, las personas desposeídas o marginales dentro de esta sociedad que hay en Snowpiercer, pues ellos viven prácticamente en campos de concentración, o sea, en unos espacios muy reducidos, hacinados, ¿no? Con literas hechas sobre todo con desperdicios, ¿no? Con cartón, con metal.
Es bastante, en verdad, apocalíptica la forma en que estas personas pues viven en un espacio tan reducido. Casi es como una cárcel, pero también es como una especie de favela o una especie de pequeño espacio, ¿no? Y que está obviamente delimitado por una frontera, que en este caso son las puertas de seguridad de los distintos vagones del tren y que impiden que ellos puedan pasar a otros espacios. Entonces hay varios filtros y en ese sentido quería compartir con ustedes una cita de Félix Guattari que de algún modo pues da cuenta un poco de esta situación, de la manera en que en el futuro, de algún modo, las sociedades disciplinarias, las sociedades que de algún modo establecen espacios de disciplina como el colegio, el hospital, lo que Foucault llamaba, ¿no? Los espacios de control de las masas, de educación, de reencauzamiento, que existían, pues cómo iban a tener que enfrentar en el futuro el hacinamiento, cómo iban a tener que enfrentar en el futuro la sobrepoblación y también de algún modo la revolución de los espacios que son conocidos como los guetos, ¿no? O los márgenes, cómo en algún punto la policía digamos ciertas clases privilegiadas iban a tener que enfrentar a esta masa desbordante, ¿no? Que en algún momento iba a ser como una especie de bola de nieve gigante que se iba a ir en contra de ellos como comunidad, ¿no? Como poder, como centro del poder. Entonces, Guattari decía, no es necesaria la ciencia ficción para concebir un mecanismo de control que señale a cada instancia la posición de un elemento en un lugar abierto, animal en una reserva, hombre en una empresa, collar electrónico. Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su departamento, su calle, su barrio, gracias a una tarjeta electrónica individual que abría tal o cual barrera, pero también la tarjeta podía no ser aceptada tal día o entre determinadas horas. Lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición de cada uno, lícita o ilícita, y opera una modulación universal. En ese sentido, pues lo que dice Guattari es que de algún modo pues va a ser en el futuro una forma de controlar más efectiva que la fuerza, la exclusión, ¿no? El generar espacios de exclusión que van a estar determinados por un password o finalmente una posibilidad de acceso, ¿no? A un beneficio. O sea, yo puedo acceder a este espacio porque pertenezco a determinada clase o tengo determinado requisito que me permite, ¿no? Acceder a este espacio durante determinadas horas. Bueno, esto se ve muy bien en Snowpiercer porque todas estas personas que son los desposeídos, los que viven en el margen, no pueden atravesar ciertas puertas. O sea, hay un límite para ellos, una frontera, si queremos verlo así, ¿no? Y luego, pues eso está custodiado además por fuerzas militares y posteriormente ya empezamos a ver el otro mundo, ¿no? Donde ya hay espacios de educación, donde hay pequeños colegios. Cada vagón, en el fondo, cumple una función. Hay un vagón donde hay una sala para destinada a la educación, hay otros que están destinados a cultivos, otros que están destinados a no sé, a la conservación de algunos animales o la reproducción de algunos animales para alimentación. Hay otros espacios de divertimento, o sea, hay espacios dedicados al comercio sexual y hay otros espacios dedicados simplemente a la distracción de la población que sí puede acceder a eso, ¿no? Unas especies de discotecas, salas de proyección, hasta llegar obviamente a la cabeza que es en la cual solamente habitan unos pocos, ¿no? Entre esos Wilford, ¿no? Wilford y su pequeña cúpula más cercana, ¿no? Su centro, su grupo de confianza. Entonces, de algún modo, como les digo, o sea, hay una representación de algún modo a escala de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Y obviamente no pueden estar exentos ciertas sustancias ilícitas, ¿no? También se habla de una droga llamada Cronol, que está hecha con desechos químicos del mismo tren y que pues de algún modo circula, ¿no? Entre cierta parte de la población, pero el Cronol sí circula transversalmente, ¿no? O sea, desde la zona más baja, quizá por algún tipo de contrabando, hasta las esferas más altas. Y acá también hay otro elemento, ¿no? Que también es interesante, cómo entonces sobreviven las personas que viven en esta zona más desposeída. Pues ellos mismos se generan, de algún modo tratan de ser autosuficientes,
educando a sus hijos, criándolos, generando este espacio para poder convivir en el hacinamiento, porque son la gran masa, ¿no? Son la mayoría, donde la película te muestra que habitan más personas, y pues ellos reciben un tipo de alimento para, de parte, ¿no? del grupo más privilegiado, y es una especie de barra negra que es una gelatina y que más tarde nos vamos a enterar que en realidad son insectos prensados. O sea, en el fondo los tratan como basura, pero los mantienen con vida porque los necesitan. Y es aquí donde va a empezar todo el conflicto de la historia. Bueno, también antes de pasar a esto del conflicto, pues dar cuenta, ¿no? De que vamos a ver el contraste también en esta parte de la alimentación, que creo que no es menor, porque cuando a ellos les entregan estas barras de comida, ¿no? Que son este alimento prensado, pues damos cuenta que en el fondo ellos no tienen la posibilidad de elegir. O sea, no hay un placer en la degustación, no hay finalmente esa posibilidad que tenemos todos de decir, bueno, voy a prepararme este plato o voy a acceder a tales ingredientes, porque ya la comida simplemente se vuelve para estas personas un medio de supervivencia. O sea, solamente cumple la necesidad fisiológica, no hay finalmente la posibilidad de elegir, de optar, de finalmente decir, bueno, no quiero comer esto, quiero comer otra cosa. No así en el caso de las otras clases. A medida que vamos avanzando vamos viendo que incluso ellos se permiten ciertos manjares, ¿no? Tienen frutas, o sea, tienen comida orgánica, o sea, no es que la de ellos no sea, pero son insectos prensados, o sea, presentados en forma de un cubo de gelatina que ni siquiera tiene un sabor. En el fondo simplemente le están dando las proteínas y los elementos que se necesitan para mantenerlos con vida y utilizarlos como mano de obra. Y es aquí donde empieza el conflicto, porque la historia de algún modo muestra que los grupos más privilegiados, a través de sus fuerzas militares, pues hacen distintos, digamos, utilizan distintos mecanismos para evitar la sobrepoblación. O sea, generan matanzas o se llevan a unos cuantos de ellos con distintos fines, o sea, a la otra parte del tren, sea para trabajar como meseros, sea incluso uno podría pensar, ¿no? Inferir que para trabajos sexuales, o sea, se los llevan, simplemente llegan cada cierto tiempo y como si esto fuera una dictadura, porque en el fondo es lo que es, ¿no? Es una dictadura de un pequeño grupo sobre una gran masa, o sea, es un gobierno de facto manejado por este carácter mesiánico y a la vez de Salvador que tiene Wilford, y cómo su cúpula de algún modo genera discursos enarbolando esta figura, hablando del Salvador, y lo chistoso es que cuando llegan a las zonas de los grupos más desprotegidos, pues usualmente no solo llegan y se los llevan, o simplemente actúan sobre ellos a mansalva, ¿no? O sea, ejecutándolos o de algún modo pues aplicando fuerza, sino que además se dan el trabajo de adoctrinarlos, o sea, de mantener viva esta idea de que existe un órgano que es el tren, ¿no? Como un gran cuerpo que debe ser preservado, que finalmente es el elemento que los protege del mundo, que debe ser venerado por eso y por ende Wilford al ser su creador, pero que además pues hay que entender que Wilford es el, el cerebro, ¿no? El cerebro y de algún modo el alma de esta gran máquina, organismo, mundo, y en realidad ellos son solamente un pie, o sea, una extremidad que debe cumplir su función dentro de esta estratificación, la cual es trabajar para beneficiar al cerebro. Entonces eso está muy presente y encarnado en un personaje que dentro de la película yo creo que es uno de los mejores, que es la primer ministro Mason, que está interpretada por Tilda Swinton, esta gran actriz, que de algún modo a mí me recuerda mucho a los personajes que aparecen en Brasil de Terry Gilliam. Es un personaje que podría ser sacado de la mente de los Monty Python y pues que enarbola todos estos discursos. Ella representa a la clase política y pues ella es de algún modo la portavoz, ¿no? La vocera de Wilford, y tiene momentos memorables en los cuales pues
ella da cuenta, ¿no? de cómo la propaganda, cómo de algún modo este discurso, esta cháchara, ¿no? política, esta cháchara también mesiánica es, digamos, difundida dentro de toda esta sociedad, ¿no? Ella de algún modo pues encarna a todas esas fuerzas políticas que sustentan una ideología favorable para ellos, pero a la vez buscan la concientización, ¿no? La dogmatización de la realidad y por otro lado, pues obviamente quieren adoctrinar, ¿no? El adoctrinamiento pues está encarnado principalmente en Mason. Bueno, como decía, ¿cuándo empieza el conflicto real de la historia? Porque lo que vemos en el fondo en esta historia es una especie de sublevación, ¿no? De un levantamiento armado, de un levantamiento de las clases más desfavorecidas que dicen basta, ¿no? ¿Y cuándo se produce esto? Pues en el momento en que Mason con un grupo de militares van a estos barracones, ¿no? del tren donde viven estas personas hacinadas y primero quieren llevarse a un artista. Preguntan si alguien sabe tocar el violín y hay una pareja de ancianos que se ofrece, pero ellos dicen solo queremos uno. Entonces el sujeto, el esposo en esta pareja, ¿no? El hombre, dice, pues no me voy a ir sin mi esposa, ¿no? Y la esposa dice, sí, no, nos vamos a quedar, no vamos a ir. Y de algún modo, pues Mason y los militares dicen, no estamos preguntando, o sea, aquí nosotros no venimos a pedirles por favor. Le quiebran la mano a la señora como para, obviamente, inutilizarla, para de algún modo tener como argumento, bueno, ella no puede tocar violín, entonces solamente te vamos a llevar a ti. Entonces ahí te muestran que ellos hacen este tipo de detenciones forzadas, desapariciones, abusos, ¿no? de las Fuerzas Armadas muy propias de las dictaduras, pero luego llegan nuevamente a buscar a los menores de 6 años, a los niños, a los más pequeños, y, y se llevan un par. Y es aquí donde entran dos personajes, ¿no? Uno interpretado por Octavia Spencer, llamado Tanya, y el otro, si mal no recuerdo, Andrew, interpretado por Ewen Bremer, Sput en Trainspotting. Y ellos son los padres, uno es padre de un niño, ¿no? Y el otro es la madre de otro niño, y esos son los niños que se llevan. No sabemos para qué, y no les quiero spoilear la cinta, así que pues se llevan a estos niños y eso ya es el momento que de algún modo detona, ¿no? O sea, la ira de todo este grupo. Y aquí es donde aparece un personaje que va a ser gravitante en la historia, que es Curtis Everett, interpretado por Chris Evans, el actor que hace de Capitán América, la Antorcha Humana en las cintas de Marvel. Y pues él de algún modo es un revolucionario, una persona joven que ya está harta, ¿no? de toda esta situación y pues de algún modo con un grupo se sublevan y empiezan a enfrentar a los militares, se produce una especie de reyerta, ¿no? que de algún modo le prueba algo a él, que da cuenta de una situación que ya es inminente e inevitable para los grupos de poder que tienen tomado el control y que dominan las vidas de todos en este tren, que es el agotamiento de los recursos. Ocurre que pues lo apuntan con un arma a él y a Gilliam, que es otro de los líderes de esta zona de los desprotegidos, pero Mason hace un comentario que le dice, baja tu arma de juguete que no sirve para nada, a uno de los militares que está apuntando. Vamos a parlamentarnos, vamos a dialogar. Entonces Curtis se da cuenta que ya no tienen balas, que los militares ya carecen de fuego, de municiones, porque han habido a lo largo de todos estos años diversas sublevaciones, levantamientos, que han hecho que muchos de los recursos que ellos tenían para defenderse, pues se agoten. Entonces solamente tienen, digamos, sus bastones policiales o armas blancas, pero que ellos, como grupo, ¿no? Desprotegido, ellos no tienen armas de fuego. Entonces obviamente estaban en clara desventaja, pero sí tienen fuerza humana, tienen también palos o cosas que pueden utilizar como armas. Entonces se dan cuenta, o sea, se niveló la balanza, o sea, lo que ellos tenían a su favor, que eran las armas de fuego, ya no existe en este mundo. O tienen las pistolas, pero no tienen balas. Entonces, y puede ser que tengan,
¿ya? Pero no las suficientes para matar a los cientos que somos aquí. Entonces, es ahora o nunca. Entonces se va trazando un plan que va a introducir a dos personajes más, ¿no? Que son súper importantes. Entonces, ya hablé de Mason, ¿no? La primer ministro, de Wilford, de los dos padres afectados, ¿no? Por el secuestro digamos, la toma forzada de sus niños, ¿no? Tanya y Andrew, Curtis como el revolucionario. Entonces se van trazando varios tipos humanos que van a ser importantes en esta historia. Y aquí entran dos más. Uno de ellos es Gilliam, que es una especie de líder sindicalista, pero también yo llamaría una especie de gurú o líder de la tribu, ¿no? Que está interpretado por John Hurt, el fallecido John Hurt, el actor del narrador de cuentos, que de algún modo es la sensatez, es la cordura. Si Curtis es como la fuerza, ¿no? El brazo de toda esta lucha de estos grupos desprotegidos por tener mejores opciones de vida, Gilliam representa la cordura, ¿no? La templanza, y pues Gilliam lo que le plantea a Curtis es que él va a ser el sucesor cuando él muera, o sea que Curtis va a ser su sucesor, pero trata de apaciguarlo, de persuadirlo de que intente avanzar. Y le da cuenta de cómo fue la situación de ellos al llegar. O sea, igual el tren los salvó, no dice que tengan una buena vida, pero sí han logrado una especie de orden, de equilibrio. Curtis no acepta eso, entonces representa el cambio, ¿no? La innovación total frente a Gilliam, que se ha vuelto un líder conservador. Ahora, su valor dentro de esta historia es importantísimo porque nos narran que en el momento en que las personas abordaron el tren, en los primeros días, cuando todo esto era un caos, ¿no? Gente acomodándose, gente que sí tenía un palco preferencial en este tren, ¿no? Porque estaban garantizada su entrada porque la habían comprado, y otros que iban a servirles a estos, pero estas personas que abordaron como polizontes simplemente se les dejó entrar para, de algún modo, pues garantizar tener, de algún modo, personas como ganado, más o menos así te lo dejan ver, y por ende, de algún modo, Wilford y su gente dejaron que los primeros días se mataran, no tenían alimento. Entonces imaginen, o sea, un grupo de gente hacinada, pasan los días, se desesperan, o sea, la gente empezó a actuar en contra de ellos, ¿no? O sea, en contra de sí mismos, o sea, como este grupo que estaba hacinado en las partes traseras del tren, no teniendo alimentos, estando ahí, pues era una debacle. Entonces las personas se empezaron a matar y a canibalizarse. Entonces, ¿qué hace Gilliam en ese momento para generar orden, ¿no? ¿Y qué lo hace finalmente el líder de todo este grupo y la voz de la sensatez, como digo? Pues para él el punto ya de inflexión, la pérdida total de la humanidad, es el momento en que un grupo de sujetos o una turba quiere atacar a una mujer que acaba de tener a un bebé, el primer bebé nacido, ¿no? En estas condiciones, y pues quieren matar al bebé para comérselo, y Gilliam, en lugar de apoyar esto para calmar los ánimos, se termina mutilando el mismo. Creo que se corta la pierna y la entrega, ¿no? La ofrece como alimento. Entonces genera una especie digamos, de nueva empatía, ¿no? De desprendimiento que genera una nueva visión de la humanidad. Entonces muchos empiezan a seguir su ejemplo y pues no le hacen nada a este niño, a este bebé, tampoco a la madre, y empiezan a cortarse partes del cuerpo, ¿no? Y de algún modo eso, de algún modo genera una especie de nuevo código moral, ¿no? Podríamos decir así, y hace que pues Gilliam, por haber sido el primero en tomar esta iniciativa, pues se establezca como un líder, ¿no? Como la voz de la sensatez, como digo, como finalmente la voz de la tribu. Y es curioso porque en una escena donde están Gilliam hablando con Curtis, si ponen atención a un detalle, pues se ve la cruz de Cristo, pero tiene una parte de su cuerpo mutilado. Entonces, nuevamente, los discursos mesiánicos o eclesiásticos anteriores, los discursos de humanidad que de algún modo pues orientan ciertos valores que existen dentro de la sociedad, pues se reinventan, ¿no? Y por eso digo que el personaje John Hurt Gilliam tiene una fuerte preponderancia en esta primera etapa de establecimiento del nuevo mundo, por lo menos en lo que corresponde a estas personas, ¿no? Y al parecer es un sujeto que de algún modo pues es respetado también por la gente de Mason,
porque se vuelve como, digo, ¿no? El vocero de todas estas personas y el puente que mantiene el equilibrio entre Guilford, Mason, ¿no? Las clases políticas, el dictador, si queremos verlo así, y finalmente pues este sujeto que representa a las masas, ¿no? Como una especie de líder sindical. Y pues obviamente ahí es donde se empieza a entregar por primera vez este alimento que describí hace un rato, son estas piezas, ¿no? de insectos prensados como una barra gelatinosa, sin sabor. O sea, se establece una especie de nuevo orden social que replica obviamente muchas de las cosas que vimos hoy día o que hemos vivido dentro de nuestra propia historia, ¿no? Pensemos en cómo funcionaban algunas mineras en el pasado, algunas salitreras, con lo que en Chile llaman las pulperías, en otros lados tienen otros nombres, pero que es, pues, la empresa te da trabajo, pero la empresa no te paga, sino con fichas o con algún elemento que tú vas a canjear por elementos que nosotros mismos como empresa te vendemos. Más o menos eso. O sea, te dejamos vivir, tienes el tren, te protege, haces algunos trabajos para nosotros, te damos alimento. Confórmate con eso, tienes un techo, comida, suficiente para ti. Más o menos así funciona esto, ¿no? Bueno, entonces, para ir cerrando y mostrar ya cómo Bong Joon-ho no se queda solamente, y esta historia, ¿no? Que él eligió y adaptó, no se queda solamente en, bueno, entonces tenemos a Curtis, el héroe, ¿no? El tipo que va a ganarle a los malos y va a derrocar al dictador y pues aquí es buenos contra malos. No, en la historia no es así de simple, como no lo es la vida, ¿no? O sea, aquí hay distintas fuerzas en pugna y hay otro personaje que va a ser muy, muy importante, que es este Nam Gong Min So, interpretado por Song Kang-ho, que es el actor fetiche de Bong Joon-ho, que trabaja en The Host, en Parasite, en Memory of Murder, que usualmente es su protagonista dramático, ¿no? Y acá, pues, él es un experto hacker, un experto en seguridad, que está atrapado en una especie de cúpula, no sé si criogénica, pero una especie de carceletas que hay, pero que son como una especie de cápsulas en las que los meten. Y pues Curtis sabe de la existencia de este tipo por rumores, por lo que se ha sabido de otras sublevaciones, por otros planes fracasados en el pasado y su plan es liberarlo porque él fue el que instaló de algún modo toda la seguridad del tren. Entonces él puede desactivar, porque sabe que pueden llegar hasta cierto punto con los militares, pero luego ya las puertas no le van a permitir avanzar. Entonces necesita a este sujeto para que abra las puertas que lo lleven hasta Wilford y poder tomar el control de esto e invertir la suerte, ¿no? de su comunidad, que es lo que quiere Curtis. Entonces liberan a Nam. Nam está atrapado junto con su hija también está presa. Ellos son dos adictos al cronol, no hablan español, hablan coreano y pues son personajes bastante histriónicos, añaden una cuota de humor, pero no bobo, sino hay una relación importante entre el padre e hija, de protección. A él le importa solamente su hija, no le interesa la revolución de Curtis, en esa medida es prácticamente un individualista, pero también tiene su propio plan, porque a medida que va ayudando a Curtis, Nam se da cuenta que, y él tiene una teoría, ¿no? De que el mundo, pues, está cambiando el clima afuera y ya el frío no es capaz de matarte. Entonces, Nam tiene su propia agenda, que es de algún modo volar el tren y iniciar nuevamente una vida afuera, o sea, reconstruir la sociedad. Entonces aquí entran en pugna dos visiones de mundo, otras, o sea, que se suman a la de Gilliam, a la de Wilford, al status quo que existe. Está Curtis que quiere cambiarlo, pero al final el cambio de Curtis parece que de algún modo fuera a ser solamente un cambio de roles, o sea, cambiar un dictador por otro, cambiar un líder por otro, pero mantener la misma estratificación. En cambio, Nam representa el sujeto que quiere ver todo arder, que quiere desestabilizar este mundo, acabarlo y empezarlo de cero, porque no tiene sentido mantener las mismas estructuras de poder simplemente cambiando a las piezas, ¿no? Va a ser el mismo tablero, va a ser el mismo juego, lo único que vas a hacer es intercambiar las piezas. Entonces, la historia es sumamente interesante, sumamente recomendable. Espero que pues, el video les haya servido para
acercarse a esta historia, también al cómic, que es muy valioso. Creo que lo genial de esta historia es que presenta personajes entrañables que de algún modo pues nos muestran como especie, como sociedad, como organización. La alegoría está muy bien lograda. Y la película de Bong Joon-ho, pues como muchas de sus cintas, logra un equilibrio perfecto entre forma y fondo. O sea, la estética de la cinta es muy buena, los efectos especiales están muy bien, al servicio de la historia, la ambientación, la atmósfera, el diseño de vestuario, el diseño de interiores, la fotografía, todo funciona muy bien para una historia que también tiene muchos trasfondos, mucha crítica social, una revisión interesante de la historia, a la forma en que está organizado la sociedad como con sus estamentos disciplinarios, de control, también de propaganda. O sea, en general creo que hay muchos elementos que pueden ser importantes de analizar. Es una obra que pueden verla una y otra vez, es muy muy entretenida, pero a la vez cada vez descubres cosas nuevas. Yo escribí hace ya un año y medio, creo, o algo así, a propósito de Parasite, porque estaba todo el mundo con Parasite, y Parasite es genial, Parasite es excelente, y algún día voy a hacer un video de Parasite también, pero me parecía que mucha gente decía, ay, ¿dónde salió Bong Joon-ho, el director que ganó el Oscar, el autor y no sé qué? Y en realidad Bong Joon-ho tiene una carrera hacia atrás inmensa, o sea, desde Memory of Murder, Mother, como les digo, The Host también es maravillosa, esta cinta. Entonces, Bong Joon-ho realmente es un autor, un artista integral, un sujeto que sabe contar historias, que sabe generar esa tensión, ¿no? Entre el drama, pero no, como digo, no le resta valor a ciertas formas como la ciencia ficción, el terror, porque Parasite tiene elementos de terror, de suspenso, de thriller psicológico. Para contar una historia, él en verdad logra ese equilibrio entre lo que en literatura se llama literatura menor o géneros B, con historias que de algún modo pues nos hacen replantearnos también nuestra percepción de la sociedad y de lo que vivimos y de lo que interpretamos, lo cual creo que es la finalidad del arte en general. Entonces por eso son grandes piezas de arte sus películas y por eso creo que pues son muy, muy recomendables. Y pues como les digo, creo que algo central en esta cinta pues es la pugna entre Nam y Curtis, ¿no? Entre estos dos sujetos que nos exponen, ¿no? No solamente la lucha de dos visiones contrapuestas, sino los principales desafíos que nosotros como sociedad, ¿no? Los desafíos y los fracasos, ¿no? Que debemos enfrentar como sociedad. Y creo que eso pues es muy, muy, muy valioso dentro de estas películas de Bong Joon-ho. No solamente les recomiendo esta, sino su filmografía completa. Bueno, espero que el video les haya gustado. Compártanlo, suscríbanse al canal. Estoy muy contento porque la cantidad de suscriptores sigue aumentando. La gente comenta los videos, los revisa, los comparte. Mi agradecimiento a todos ustedes por eso. Y pues hasta una próxima oportunidad en Libros y otras interferencias. El próximo video va dedicado a Bolaño en esa serie que inicié, que va a ser mensual. Este es el video semanal de otros temas. También voy a hacer el video de un cuento a la semana, pero también hay que seguir con Roberto Bolaño, que es un compromiso que he asumido con ustedes para dar cuenta un poco del trabajo de ese escritor latinoamericano tan importante dentro de lo que ha sido la última parte del siglo XX y parte de este siglo. Bueno, hasta un próximo Libros y otras interferencias. Nos vemos.